Hola de nuevo en su sección Maestros en Aprietos. Durante la cuarentena vamos a seguir nuestros temas de la asignatura de Química General, en este caso revisando nuestro tema reactivo limitante. ¿Qué es un reactivo limitante? Es como cuando ustedes tienen una fiesta y organizan una carnita asada y de pronto invitan a 20 personas y a tu mejor amigo le encargaste la carne. Pero este güey solamente llega con 2 kilos de carne para 20 personas. ¿Qué va a pasar? Va a haber muchas personas que se queden con hambre, porque si nosotros quisiéramos que las 20 personas comieran un trozo de carne, pues habría algunas que se quedarían con ganas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a revisar? Voy a tomar la misma reacción que estuvimos revisando en nuestro video pasado, que es la degradación de la glucosa, en donde teníamos que como reactivos vamos a tener moléculas de glucosa, vamos a tener que reaccionar con el oxígeno en estado gaseoso, que es una molécula diatómica, y estas se nos van a convertir en dióxido de carbono y moléculas de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como si nosotros tuviéramos una receta en donde voy a tener sal, voy a tener agua, voy a tener arroz, y va a llegar un momento que probablemente el agua que yo tenga no sea la suficiente para cocinar todo el arroz. Entonces, en este caso, el agua sería mi reactivo limitante. Entonces, aquí vamos nosotros a revisar de la molécula de glucosa y del oxígeno que van a reaccionar, en este caso, en esta reacción química, cuántas moléculas se me podrían formar. Y en este caso voy a hacer mi relación con el CO2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí tenemos que me dicen que tengo 7 moles de glucosa que van a reaccionar con 24 gramos de oxígeno. Entonces, nosotros ya habíamos revisado en nuestra sección anterior de estequiometría que para yo poder utilizar la relación de moles de cada sustancia indicadas en mi ecuación, tendría que transformar todos los reactivos. Entonces, tenemos que transformar los gramos de oxígeno a moles para poderlos relacionar con mi ecuación. Entonces, me dice que mi molécula de oxígeno es diatómica, es decir, tiene 2 moléculas o 2 átomos de oxígeno. Entonces, para sacar la relación de cuál es la masa molecular del oxígeno, yo ya sé que cada molécula de oxígeno diatómico tiene 2 oxígenos. La masa de mi molécula de oxígeno es de 16 gramos. Esto lo estoy sacando de la tabla periódica. Y entonces 16 lo tendría que multiplicar por 2, lo cual me da un total de 32 gramos. Es decir, un mol de oxígeno diatómico tiene una masa de 32 gramos. Y bueno, podemos recordar que en este caso la masa de la molécula de glucosa era 180 gramos, pero como aquí ya tenemos moles, ya podemos hacer la relación y sacar mis factores de relación. Como lo voy a relacionar con el dióxido de carbono, entonces, ¿qué tendría que poner? 1, mi primer factor, que dice, una molécula de glucosa se transforma o me puede producir 6 moles o moléculas de dióxido de carbono. Ahora hago la relación con el mismo dióxido de carbono, pero con el oxígeno diatómico, en donde me dice que por cada 6 moles de oxígeno diatómico se me van a formar 6 moles de dióxido de carbono. ¡Ay, también bonita! ¿Cuál sería mi siguiente paso? Hacer mi análisis dimensional con mis datos de entrada. En este caso, yo ya sé que primero tengo que transformar, discúlpenme esto. Entonces, donde tengo 24 gramos de oxígeno para transformarlos a moles. Y yo ya sé que un mol de oxígeno
tiene 32 gramos, obtendría una masa de 32 gramos para poder sacar moles. Entonces es 24 por 1 entre 32 y me da un total de 0.75 moles de oxígeno. Entonces 24 gramos es igual a 0.75 moles. Ahora sí vamos con mis datos de entrada. Primero para la glucosa, yo ya sé que tengo 7 moles de glucosa, los cuales me van a formar 6 moles de acuerdo de dióxido. Entonces tengo que relacionar para eliminar unidades y que mi resultado me dé en dióxido de carbono. Entonces tendré que poner abajo, ya sé que por cada mol de glucosa se me van a formar 6 moles de dióxido de carbono. Entonces en este caso sería 7 por 6 entre 1 y mi resultado sería 42 moles, en este caso de CO2. Es decir, con 7 moles de glucosa yo puedo formar hasta 42 moles de dióxido de carbono. Vamos a ver entonces aquí. Me dicen que yo tengo 0.75 moles, en este caso de oxígeno diatómico, y entonces voy a relacionar con mi factor, en donde yo sé que 6 moles de oxígeno diatómico van a reaccionar y se forman 6 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo tendría que hacer mi análisis? Es 0.75 por 6 entre 6. Entonces, moles de oxígeno me dan moles de dióxido de carbono, entonces me darían 0.75 moles de dióxido de carbono. ¿Qué es importante aquí? Si se fijan, aunque 7 moles de glucosa me puedan dar hasta 72 moles de dióxido de carbono, en este caso mi reactivo limitante va a ser el oxígeno, porque así yo tenga un exceso de glucosa, si yo ya no tengo oxígeno para reaccionar, yo ya no puedo formar dióxido de carbono. Entonces, en este caso, mi reactivo limitante sería el oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque con él solamente puedo tener hasta 0.75 moles. Entonces, el oxígeno es tu amigo mala onda que solamente trajo 2 kilos de carne para repartirlo con 20 monitos. Y así tengas carbón. Si no hay bistec, pues no podemos asar más carne. Entonces, en este caso, el reactivo limitante es el oxígeno diatómico. ¿Y cuál es la cantidad máxima de dióxido de carbono que se me puede formar? Van a ser 0.75 moles de dióxido de carbono. Si me preguntan cuál es la masa de dióxido de carbono que se formaría, lo que yo tendría que hacer es sacar la masa del dióxido de carbono, en donde ya sabemos que consta de una molécula de carbono, 2 moléculas de oxígeno. Entonces el carbono tiene una masa de 12 gramos, el oxígeno de 16, y la suma de estos me da 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol. Entonces hago mi relación, ya sé que un mol de dióxido de carbono tiene una masa de 44 gramos y entonces es 0.75 por 44. 0.75 por 44. Mi calculadora me da syntax error. ¿Por qué no me sale igual que a usted? Quiere decir que se me formaría una masa total de 33 gramos de dióxido de carbono. Y con esto hemos terminado nuestro tema de reactivo limitante. ¡Chao! Recuerden algo bien importante. Syntax error nunca es la respuesta.